Para finalizar la unidad 7, vamos a ver ahora el ecumenismo como servicio a la unidad. Tenemos que partir de una situación trágica y lamentable de iglesias incapaces de celebrar una Eucaristía en común. Acá hablamos de lo que luego se llamará distintas confesiones, es decir, están los católicos, están los protestantes, los anglicanos, los ortodoxos, sí, pero ¿no son todos cristianos? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esto es un escándalo y un atentado contra el ser de la Iglesia por el anquilosamiento en lo propio y es producto del pecado humano. Ya en sus inicios había gente que se quería separar o que difería. Se hace una primera división en el siglo XI con la separación de las iglesias orientales, en lo que era el antiguo Imperio Romano, para esa época Imperio Bizantino. Se acrecienta en el siglo XVI con los protestantes. Ahora, un poquito más grave porque en esta presentación protestante la iglesia misma, o por lo menos tal cual se ve configurada terrenamente, es presentada como un obstáculo para el encuentro con Dios. No vamos a hablar de cómo se dieron estas divisiones entre los cristianos. Vamos a hablar de cómo tratamos de estar un poquito más juntos, que eso es el ecumenismo. En el documento sobre este tema, que se llama Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, en el punto 3, dice que la unidad es una realidad escatológica, como que por el pecado humano no se va a poder dar completamente acá en la tierra, pero que tampoco por eso tenemos que dejar de bregar por la unidad. Esto se realiza a través del movimiento ecuménico. Sinceramente, esto se inició con los protestantes. Por ejemplo, la Asamblea de Lausana en 1927, que sacó el documento Fe y Constitución, que habla de la Iglesia una. En el año 1948 se habla de la neutralidad eclesiológica. Se intenta una federación de iglesias como una unidad superior, no solamente como un tema práctico. Se habla de la unidad en la diversidad reconciliada y que cada una de las distintas iglesias es la legítima iglesia de Cristo. Una unidad orgánica, conciliar, con un consenso diferenciado y que van a tomar este concepto de coinonía. Esto es lo que va a presentar esas distintas reuniones de las iglesias protestantes. Don Baudín, en el año 1926, obispo de Malinas, va a hablar también de esto. Y van a influir mucho un teólogo, Yves Congar, la revista Irenicon, y lo va a tomar el Papa Juan XXIII en el año 1960, creando en el Vaticano el Secretariado para la Unión de los Cristianos. Y va a ser este uno de los objetivos de las declaraciones del Vaticano II en Unitatis Redintegratio. Brevemente, porque lamentablemente no podemos tener todo, ¿cuáles son los principios católicos para un ecumenismo? No significa que todo vale lo mismo, por ahí uno tiene la idea un poquito equivocada y más psicológica que real, de que bueno, mientras alguien crea en algo y bueno, somos todos iguales, parecidos, da lo mismo cualquier cosa. No es así. Primero, pensar que la situación actual es una ruptura entre iglesias, una herida que impide la comunión plena y perfecta, que la unidad es un don de Dios y un dato escatológico. Por lo tanto, algo puede haber ahora como una pertenencia matizada. La fecundidad del Espíritu Santo también es real fuera de las estructuras visibles católicas. Y que por lo tanto hay elementos de verdad y de santidad de la única iglesia en otras confesiones. La palabra confesión la reservamos un poquito más técnicamente
para aquellas iglesias de cristianos que tenemos una misma fe expresada en el credo, pero que no estamos en comunión unos con otros plena. Por eso hablamos de la confesión católica, la confesión ortodoxa, la confesión anglicana, la confesión protestante, calvinista, etc. En Unitatis Redintegración nos habla de iglesias y comunidades separadas. Tiene el concepto de iglesia aplicado a las católicas y a las ortodoxas, y comunidades separadas la utiliza para los protestantes. Luego se va a utilizar la expresión iglesias hermanas, aplicada a los ortodoxos y a los anglicanos, que conservan la sacramentalidad como los católicos. El documento Ut unum sint, que todos sean uno, en el punto 56, habla de la Iglesia de Roma que preside en la caridad, pero que no es madre de las otras iglesias, porque bueno, uno de los problemas para lograr la unidad es el reconocimiento de la Iglesia de Roma. Durante muchos siglos era como que la Iglesia de Roma era una iglesia superior a las otras, de la cual venían las otras, como que la Iglesia de Roma generaba las otras iglesias, y esto es un dato que va contrario a la escritura, a la teología y a la historia. Un resabio de eso lo tienen nuestras abuelas cuando hablaban de la Iglesia católica apostólica romana. ¿Sí? La romanidad no es parte de la confesión de fe cristiana. Es un elemento importante, la comunión con la iglesia local de Roma, presidida por su obispo, que es el Papa, pero no es que las otras iglesias dependen de la de Roma. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2000 habla de iglesias hermanas. A veces la terminología parece una pavada, pero es importante cómo se fue evolucionando, y llama iglesias hermanas a las iglesias particulares, diócesis, ortodoxas o católicas. Para saber dónde está la iglesia, y no equivocarnos en esto, tenemos que ir a Lumen Gentium 8, una expresión que se estudió mucho. Porque antes se pensaba, bueno, la verdadera iglesia es la católica, las otras se separaron de nosotros, bueno, tienen que volver todos a lo católico. Entonces el Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium 8, dice de la iglesia que subsiste en latín, subsistit in, la iglesia católica. No puso est, es decir, es, porque si no sería identificar plenamente a la Iglesia Católica con la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo se hace presente de un modo más pleno en la Iglesia Católica, pero no pleno total, porque la Iglesia Católica no agota a Cristo ni a su Iglesia. Tampoco el Vaticano II eligió la expresión ad est in, porque si no sería transitorio. Por ahora está en la Iglesia Católica y un día puede llegar a cambiar. No significa que no se da actualmente en ningún lugar, sino que existe en la Iglesia Católica con todas sus propiedades y medios de salvación. Pero hay una sola subsistencia y una pluralidad de elementos. ¿Y por qué esto se da como más en la Iglesia Católica? Porque no hay una solución de continuidad, es decir, no hay un corte desde los orígenes. Para pensar el ecumenismo y el diálogo ecuménico, algunos pequeños criterios pueden ser la dimensión trinitaria, que es de donde partimos todos, la escatología, que hay diversos grados de pertenencia a la Iglesia, una fidelidad a la tradición, el bautismo y la Eucaristía, o al menos el votum Eucharistiae, el deseo de Eucaristía, que no hablamos acá del deseo de la Eucaristía individual, sino como iglesia, para aquellas iglesias, por ejemplo, las que vienen de la tradición protestante, donde la Eucaristía no es considerada del mismo modo que en las iglesias católicas u ortodoxas. Pero bueno, eso ya es historia para otra materia.